Cordial saludo, mi nombre es Robin Castaño Mendoza, soy ingeniero electrónico, trabajo para Variadores SAS hace aproximadamente 10 años. En esta oportunidad vamos a hablar del variador de velocidad Yaskawa GA800, el cual es la última versión que tenemos disponible y que es el reemplazo del variador Yaskawa A1000. Vamos a ir describiendo algunas de las nuevas aplicaciones que trae el variador y también algunas de las funciones que contiene. Como primero vamos a demostrar la placa característica y lo que significa cada uno de las siglas las que contiene. Entonces vamos a comenzar por describir el modelo del equipo y cada componente de la placa característica. Ese modelo lo encontramos aquí en la parte baja del variador y también lo encontramos a un costado del variador. Entonces aquí dice GA, que corresponde a que es un variador de propósito general. El U es el sitio donde se ensambló, para el caso es USA. El siguiente número para este equipo es 002, que corresponde a la corriente. El A es si el equipo o si el variador contiene un filtro de ruido. El siguiente número es la B, que es la protección, y el siguiente es la especificación ambiental. Ahora vamos a tener en la placa característica, vamos a tener lo que es también el modelo, vamos a tener serie, vamos a tener especificaciones de voltaje de entrada, corriente de entrada, lo mismo para voltaje de salida, corriente de salida, versión del software, el sitio donde fue el equipo donde fue ensamblado y también especificaciones ambientales y de cerramiento. Voy a pasar a explicar cada uno de los testigos que tiene el operador y de los que tiene aquí el variador, y haré una breve demostración de cuándo se activan cada uno de ellos. Comencemos por el LED de acá, RUN. Este LED se energiza cuando damos la orden de marcha. Fíjense que aquí ya se energiza en verde y también acá en esta parte en el testigo en el variador. Listo, entonces pasaré a demostrar cada uno de los testigos y botones del operador y también acá los testigos que muestra el variador. Entonces comenzando por el RUN, entonces este puede quedar fijo o quedar parpadeando dependiendo de la acción que tome el variador. Entonces cuando arranco, él va a quedar fijo. Lo mismo va a pasar acá en el variador, el testigo RUN. Cuando lo apago, él parpadea cuando está durante la desaceleración, y cuando termina, cuando se detiene totalmente, entonces queda apagado. Ese testigo RUN puede quedar parpadeando también en el caso de que le demos la orden de marcha, pero que no tenga una orden de frecuencia de referencia. Entonces él va a quedar parpadeando. Y en la salida del variador no vamos a tener movimiento, o el motor no va a estar moviéndose. Entonces para corregir esa condición, entonces le coloco una frecuencia de referencia y de una el testigo va a quedar fijo. Este operador digital corresponde a un operador que tiene la función Bluetooth, que más adelante la explicaré. Este otro testigo es alarma. Ese se nos presenta, o bueno, él puede quedar parpadeando cuando se presenta una alarma o fijo cuando hay una falla. Vamos a tratar de simular una falla para ver el testigo. Entonces le doy arranque
y aquí genero una falla, que es una falla externa, que está configurada en el variador mediante una entrada digital. Ahora seguimos con las teclas F1, F2, F3. Esas teclas van a cambiar dependiendo de la función en la cual esté el operador digital. En este momento está en comunicación. Seguimos con la tecla local remoto. Ella tiene un LED o un testigo en la parte izquierda que cuando cambiamos de remoto a local, él se va a energizar. Esta función nos permite arrancar el variador acá desde el operador digital, con la condición o cumpliendo las dos condiciones de tener una frecuencia de operación y darle la orden de arranque desde acá. Aquí ya tiene una frecuencia, entonces solo basta con darle la orden de arranque y va a haber movimiento en el motor. Le doy stop. Entonces, esta tecla Run pues me permite darle marcha al variador y la tecla Stop me permite detenerlo. La tecla Stop tiene prelación con respecto al resto de sistemas o formas de darle arranque al variador. Más adelante explicaré qué otras formas de darle arranque tenemos. Continuando, vamos a tener las teclas hacia arriba, hacia abajo y Enter. Estas nos van a permitir movernos dentro de la programación o dentro de los monitores. Entonces, por ejemplo, presiono aquí menú, me manda a la programación, ingreso a parámetros y puedo ya ingresar a los diferentes grupos de parámetros. Presionando Enter, habilito los grupos de parámetros y voy puntualmente al parámetro que necesite. Presiono Enter, cambio el parámetro y doy Enter para que me pueda recibir la orden. Miren que aquí la tecla F1, estando en programación, ya me tomó como marcha atrás o como devolverme. Y la tecla F2 me mostró menú o me mostraba monitor en el caso anterior. Ahora mostraré la parte anterior del operador digital, donde vamos a encontrar un conector RJ45, que es el que me permite conectar o visualizar todos los parámetros y funciones del variador. Este operador también se puede colocar en la puerta de un gabinete o se puede dejar en el variador. Aquí tenemos la tapa de la batería. Esta batería lo que nos permite es guardar hora y fecha en tiempo real, y en la parte de abajo está el modelo, la serie y la versión del software del operador digital. También tiene a un costado la entrada para la memoria micro SD. Con esta memoria podemos guardar tendencias, y mediante el software que tenemos, que más adelante también explicaremos, vamos a describir el procedimiento. Tiene un puerto
USB, mini USB, también para establecer comunicación entre el variador y el computador. Ahora voy a escribir cada uno de lo que vamos a visualizar ya en el display. En la parte superior izquierda tenemos la hora. Esta previamente pues hay que configurarla. Aquí en la parte central va a decir FWD, que eso corresponde al sentido de giro del motor. Lo podemos cambiar mediante programación. La siguiente sigla es RDY, que es Ready, que significa que el variador ya está listo para arrancar. Le sigue el símbolo del Bluetooth y sigue Home. Más abajo ya vamos a tener lo que es los monitores que podemos visualizar. Para el caso como estamos en el menú monitores, vamos a poder visualizar frecuencia de referencia, frecuencia de salida y corriente de salida. Aquí dice que la frecuencia de referencia la estamos dando desde el keypad, que es desde el operador digital. Si yo presiono la tecla local remoto, ya aquí me va a cambiar esa sigla por AI, que significa que va a tomar la frecuencia de referencia mediante una señal externa, una señal análoga. Si ingresamos a programación, pues ya nos va a mostrar los diferentes grupos de parámetros o monitores que puedo ingresar o funciones. Listo, entonces aquí la hora, el sentido de giro, el visto, home, que es programación, frecuencia de referencia, donde nos muestra la fuente por donde va a recibir la señal de frecuencia, que si lo cambio acá ya me va a aparecer que la va a tomar desde acá, desde el keypad, frecuencia de salida, corriente de salida, y puedo seguir moviéndome por los monitores. Listo. Aquí en la parte inferior vamos a tener que ya cambió la función del F1, F2 y F3, como F1 yo, que es un arranque pequeño como para verificar sentido de giro, menú y el sentido, y puedo cambiar aquí sentido de giro hacia adelante y hacia atrás. Entonces si presiono acá, me cambia acá arriba. Estos mismos testigos que visualizamos acá arriba los podemos ver también acá en el variador. Entonces ahí está energizado el que dice ready, o sea, él me está diciendo que el variador está listo. Lo mismo, voy a repetir las funciones la operación donde vamos a poder verificar cada uno de ellos. Entonces aquí que arrancó, voy a generar una falla y vemos que el testigo de run queda parpadeando y desaparece el variador listo. Ahí le presiono reset para que vuelva y quede habilitada la función. Cuando ingreso a parámetros, el testigo de variador listo también se apaga. Y cuando vuelvo nuevamente al monitor, él se energiza y ya me va a permitir el arranque. Esa función es configurable. Si de querer que durante la programación él me permita arrancar, también mediante un parámetro podemos hacer ese cambio. El variador en su programación podemos ajustarle lenguaje, podemos ajustar hora y fecha. Hay un asistente de configuración donde él paso a paso me va a ir preguntando una serie de datos para realizar un arranque dependiendo de lo que yo tenga en la aplicación o lo que haya en el motor. Ahora entonces vamos a explicar el funcionamiento del Bluetooth. Este variador viene equipado con esta función
la cual me va a permitir conectarme con el celular previamente al haber descargado la aplicación de DriveWizard Mobile. Voy a poder comunicarme mediante Bluetooth y voy a poder realizar algunas funciones. Como primero vengo me dirijo al parámetro A1.12, en el cual voy a tener que configurar una dirección. Esta dirección, cuando me conecte con el celular, voy a tener que colocarla para que se pueda establecer la comunicación. Este menú. Y aquí configuro un valor entre 0 y 9.999 y presiono Enter. Listo. Listo. Entonces en el celular vamos a tener que descargar la aplicación DriveWizard, que aparece aquí en el icono. Entonces ingreso. Vengo aquí a donde dice Smart Operator y selecciono cómo quiero comunicarme. Entonces él me va a permitir por USB, por Bluetooth o modo demo. Entonces seleccioné ya Bluetooth, le doy conectar. Él me va a detectar los dispositivos que estén cerca y voy a poder verificar para el caso el número de la serie. Entonces dice GA800 y me muestra la serie. Vengo y la puedo verificar acá, compruebo que sí corresponde al variador y presiono ahí y espero que establezca comunicación. Entonces me aparece información del variador. Entonces el modelo del variador, me aparece el serial, la versión del software y el método de control. Ahorita más adelante en la presentación explicaré los diferentes métodos de control. En el momento se encuentra en control BF. Entonces presiono Yes. Ya que estoy viendo datos del variador y acá en el operador me aparece que ya estableció comunicación. Puedo mirar acá monitores, frecuencia de referencia, frecuencia de salida, corriente, método de control, voltaje de salida, voltaje del bus DC. Estos datos los puedo verificar también acá en el operador, pues en busca de comprobar que sí esté conectado. Entonces verificamos aquí que la frecuencia de referencia está en 4639, que es el mismo valor que tengo acá en el celular. Dale. Entonces, menú, parámetros de inicialización, en el A1.12 y verifico que haya un valor diferente a 0 y que esté entre 0 y 9.999. Okay. Ahí le presiono Enter y listo. Pues DriveWizard, Smart Operator, Bluetooth, conectar, ya lo detectó de una. Verifico los datos del variador que correspondan. Entonces está potencia y está número de serie, que se lo veo acá en esta parte, y le doy Yes. Verifico monitores y puedo verificar allá que correspondan. No puedo. Esto no.
Entonces voy a darle la orden de arranque para verificar aquí los cambios en las salidas. Entonces aquí verificamos que hay cambio. Puedo monitorear o graficar algunas de las variables, entonces voy a graficarlas. Voy a detenerlo. Y voy a graficar aquí en el celular algunas variables: frecuencia de salida, corriente de salida y voltaje de referencia. Le doy arranque o start, y ahora sí arranco aquí desde el variador y ahí voy a verificar las gráficas. Listo. Stop. Y le doy stop a la gráfica también. Esta gráfica también se puede exportar, caso tal de que el cliente necesite un pequeño reporte, entonces se puede exportar. En exportar y doy compartir por cualquier medio, ya sea WhatsApp, correo o demás medios que hayan de comunicación. Listo. También tenemos el DriveWizard Industrial, que es un software con el cual podemos realizar labores de monitoreo, programación. Podemos también realizar descarga de tendencias desde el variador con la nueva función que tenemos. Este variador ya viene con una nueva función, o me permite establecer comunicación ya con un cable mini USB. Entonces voy a necesitar mi cable en un extremo USB y en el otro extremo mini USB. Con este cable también voy a poder realizar cambios del firmware del variador. Yaskawa tiene diferentes firmware para varias aplicaciones, para llevar el variador a más frecuencia, ejemplo 1000 Hz. Entonces, la función, vamos a realizar la función data logging, que es mediante la cual colocamos en el variador una memoria micro SD y vamos a realizar descarga de algunas tendencias. Para esta función vamos a utilizar este operador digital, por lo que este está ya instalado ahí fijo, entonces vamos a utilizar este. Aquí cuando cambié de operador, él me mostró la pantalla inicial donde podemos, esto es nueva función, donde podemos seleccionar el idioma, recordando que tenemos 13 idiomas diferentes, incluido el español, ajuste de hora y fecha, donde vamos a poder seleccionar primero el año, mes, día, o día, mes, año, o mes, día, año. Entonces seleccionamos día, mes, año y verificamos la hora y presionamos enter. 25:02:20, enter, y la hora actual, enter. Tenemos el asistente de configuración.
Entonces él nos va a empezar a hacer una serie de preguntas y dependiendo de nuestra necesidad o de la aplicación vamos a irle contestando. Entonces dice, se inicializará antes de continuar con el asistente de configuración. Decimos que sí. Nos va a preguntar seleccionar fuente de referencia de velocidad, lo que comentaba anteriormente. El variador requiere colocarle una frecuencia que puede ser mediante el operador digital, mediante una señal análoga, ya sea de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, puede ser también mediante una señal de tren de pulsos o mediante una señal de comunicaciones. Entonces aquí nos pregunta que cómo le queremos dar la orden de frecuencia de referencia y vamos a escribirle que mediante una entrada analógica. Seleccione el nivel de señal de entrada analógica. Entonces, como es un potenciómetro, vamos a colocarle que es de 0 a 10 voltios. Conectar la señal analógica a la terminal A1. Entonces también la ayuda nos va a decir en qué puntos conectarnos, en qué terminales. Entonces nos está diciendo que vamos a usar el común, el terminal AC como común y la terminal A1 como la señal analógica. Seleccione fuente de comando de marcha, método de arranque, parada. Entonces lo mismo, también nos va a preguntar cómo queremos darle la orden de arranque, si mediante el operador digital, si mediante una señal digital, mediante comunicaciones o mediante una tarjeta de comunicaciones. Entonces vamos a colocarle que en una entrada digital. También pregunta cómo le quiero o existen dos maneras de darle el arranque, ya sea a 2 hilos o a 3 hilos. Lo que quiere decir es que 2 hilos va a ser un contacto seco o permanente y 3 hilos va a ser solo un pulso mediante pues un pulsador normalmente abierto para el arranque y un pulsador normalmente cerrado para la orden de paro. Vamos a colocarle por el circuito que tenemos acá, por el cable, el circuito de control, vamos a colocarle que a 2 hilos. Usar terminales E1 para avance, cerrado, marcha, avance, y usar terminales E2 cerrado para marcha atrás. Entonces aquí nos está diciendo que la terminal S1 nos permite dar marcha hacia adelante y la S2 marcha hacia atrás. Le vamos a decir que sí. ¿Se va a cablear el variador a un contactor de fallo externo? Digámosle que no. Seleccionar el tipo de carga, coloquémosle carga normal. Seleccionar opción de frenado conectada al controlador, ninguna. Tipo de motor, motor de inducción. Haciendo un paréntesis acá en el tipo de motor, entonces esto nos quiere decir que el variador también está en la capacidad de arrancar otros tipos de motores aparte de los de inducción, como por ejemplo motores de imanes permanentes y una nueva función que son motores de reluctancia sincrónica. Está seleccionando el siguiente método de control. Entonces tenemos también 8 métodos de control donde se encuentran BF, que es una relación voltaje-frecuencia, métodos de control vectoriales y métodos de control para motores de imanes permanentes. Dejémoslo en BF. Seleccionar margen de velocidad motor para definir sobrecarga de motor. Entonces me pregunta que si quiero un par variable, un margen de par constante, un margen de par constante 100 a 1, 10 a 1. Coloquémosle que par variable. Seleccionar el método de parada. Aquí me va a preguntar si quiero que la parada sea mediante parámetros que puedo ajustar el tiempo de parada o mediante parámetros que puedo darle parada por inercia, es decir, que el variador suelta el control del motor y deja que éste gire libre. Entonces vamos a colocarle rampa por parada.
esta función me envía al parámetro de la rampa de aceleración y desaceleración. Por defecto, él viene en 10 segundos. Entonces, digámosle que, como es para una prueba, digámosle que en 10 segundos. Aceleración, desaceleración. Debe habilitarse el funcionamiento atrás. Entonces, está preguntando si queremos que el variador nos permita dar marcha atrás. Esto depende de la aplicación. Por ejemplo, para bombas, para ventiladores, se requiere deshabilitar la marcha atrás. Entonces, dejémoslo en que sí la habilite la marcha atrás. Cambio parámetros pendientes, B101, operación reversa, Enter, dejémoslo como está. Ya ahí me pregunta por otros parámetros y en la parte inferior, o moviéndome con la flecha hacia abajo, él me pregunta que si aplicar los ajustes de parámetros. Le digo que sí, o le doy Enter. ¿Debe aplicarse los ajustes de parámetros? Me pregunta nuevamente y le digo que sí. Ajustes parámetros aplicados, continuar el Setup Wizard. Ya aquí me puedo salir de la aplicación y ya quedaron esos parámetros configurados. Esa es como una programación básica, porque hay ocasiones o clientes que no están muy familiarizados con la programación, entonces esta sería una ayuda muy útil para hacer una programación rápida. Voy a mencionar algunas de las características de los variadores GA800 que en comparación con el modelo anterior vienen mejoradas, como por ejemplo el reactor DC, que ya viene integrado a partir de los modelos 2110 hasta el 2415 en 240 voltios y 4720 en 480 voltios. Aclarando que estos nuevos variadores vienen a partir de 1 caballo hasta 150 caballos en 240 voltios y desde 1 caballo hasta 600 caballos en 480 voltios y mejora futura va a llegar hasta 1000 caballos. Este variador trae transistor de freno integrado a partir hasta el modelo 2138 en 240 voltios y hasta el 4168 en 480 voltios. Ahora el variador nos va a permitir realizar montajes pegados uno al otro hasta los 30 caballos. Esto permite ahorrar espacio en los gabinetes. La capacidad de sobrecarga va de 150% por 60 segundos en trabajo pesado y hasta 110% en 60 segundos en trabajo normal. Humedad relativa permite hasta el 95% o menos en un entorno sin condensación. Trae certificaciones globales como UL, CSA, CE, RCM y Roche. Listo, entonces aquí en esta parte del variador, ahí lo que hice fue retirar la tapa frontal donde vamos a encontrar la tarjeta de control y en la parte inferior la tarjeta de terminales. En esta tarjeta de terminales vamos a encontrar entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, salidas análogas, que voy a ir explicando. Entrada de tren de pulsos, entrada de circuito de seguridad, entrada para comunicación RS485. Listo. Entonces las entradas digitales vienen marcadas de la S1 hasta la S8 teniendo como común el SN, donde si realizamos medición con un multímetro ahí vamos a tener valores de 24 voltios DC. Él permite también mediante otras dos terminales
que son SP y SC, realizar o desconectar un puente para utilizar esas entradas con una fuente externa. De fábrica él viene con el puente para utilizar fuente interna de 24 voltios. En las entradas digitales también vamos a tener la opción de conectar un transductor que funcione a 24 voltios mediante los terminales SN y SP. Esta función es una ayuda porque en ocasiones el cliente no tiene disponibilidad de 24 voltios para conectar un transductor. Entonces, mediante estos dos bornes va a poder omitir una fuente externa. Seguidamente podemos ver las entradas análogas que van a estar etiquetadas o marcadas como A1, A2 y A3. Entonces, tres entradas análogas que son A1, A2 y A3, donde vamos a tener un común marcado como AC y una entrada de tensión de 10 voltios como más B. Estas tres entradas son configurables de 0 a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios, y vamos a tener también una entrada que es la 1, que la vamos a poder configurar como una señal PTC. Tenemos también una entrada de tren de pulsos y salida de tren de pulsos. Estas entradas análogas son configurables, las podemos configurar como frecuencia de referencia, como un feedback para un PID. Podemos realimentar señales, por ejemplo la corriente de referencia, ya sea de otro equipo o del mismo variador. El variador GA800 trae una nueva función en borneras, que es el poder energizar el control a 24 voltios. Esto nos va a permitir que cuando haya una caída de tensión, este nivel de tensión que se espera venga de una UPS, pueda mantener energizado el control y podamos seguir visualizando monitores o comunicaciones. Cuenta con comunicación RS485. En el nuevo modelo, en el GA800, ya solo va a venir etiquetado de una manera diferente, que va a ser como D+, D- y el AC como la Tierra. Trae un circuito de seguridad que también lo traían los modelos anteriores, que es el que nos permite configurar o conectar un paro de emergencia. Salidas digitales. Tiene 4 salidas digitales, de las cuales una viene ya configurada de fábrica y que no es modificable para falla. Trae un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Las otras 3 fallas sí son configurables. Una viene por defecto como durante marcha, la otra en velocidad 0 y la otra viene como una frecuencia agregada. Cuenta con 2 salidas análogas que vienen de fábrica, como una para detección de corriente de salida y la otra para frecuencia de salida. Son configurables también. El variador GA800 trae la posibilidad de conectarle tarjetas opcionales, como por ejemplo adicionarle más entradas digitales o más entradas análogas o salidas análogas. Se puede conectar tarjetas de comunicaciones, diferentes protocolos de comunicaciones, como son Modbus TCP/IP, Backnet, Longword, Mecatroline 2.3, que es un protocolo de comunicación propio de Yaskawa, Ethernet IP, Profinet, Ethercat, DeviceNet, CanOpen.
También podemos en esos mismos conectores conectar tarjetas de encoder. Tenemos 4 posibilidades o 4 opciones de tarjetas de encoder, donde están la PGX3, PGB3, F3 y E3, y corresponden a diferentes tipos de encoder, por ejemplo encoder incremental, encoder line driver, etc. Voy a describir algunos parámetros a tener en cuenta durante la programación, aunque ya mencioné que el variador trae la opción o la ayuda de programación, que él nos va preguntando qué programación deseamos. Pero entonces también existe la opción de ingresar a por programación y ajustar una serie de parámetros. Entonces vamos a empezar por el parámetro A103, que es el de inicialización. Él nos va a permitir inicialmente 3 posibilidades. Una que es guardar la programación la programación ajustada o creada por el usuario, 2220, que es a 2 hilos, la cual mencioné anteriormente, y 3330, que es a 3 hilos. Entonces voy a pasar a describir la función. Entonces, por programación, por parámetros, presiono Enter, los parámetros A, que son los de inicialización, y voy y busco el parámetro A103, presiono Enter. Inicialmente él está en 0, pero con la flecha hacia arriba me muevo y veo que aparece el 1110, el 2220 y el 3330. Entonces selecciono el 2220, por lo que les comentaba que ya el control está configurado para un arranque a 2 hilos. Entonces Enter. El parámetro vuelve a 0, pero ya él tomó la orden de 2 hilos. Listo. Vamos a encontrar en el parámetro A102 el método de control. Podemos configurar 8 posibles métodos de control dependiendo de la aplicación y del motor que tenga instalado. Entonces puedo escoger BF, que es una relación voltaje-frecuencia, en la cual yo voy a poder tener, modificando estos parámetros, voy a poder tener un mejor comportamiento, ya sea en corriente o en torque. Vamos a tener Open Loop Vector, que ya es un método vectorial lazo abierto. Vamos a tener vectorial lazo cerrado, y un nuevo método de control que viene en el GA800, que es lazo abierto avanzado, que se comporta como si fuera en lazo cerrado. Esto nos permite, sin necesidad de tener un sistema de realimentación como un encoder, nos va a permitir hacer control de torque y nos va a permitir realizar un control más preciso a bajas velocidades. El variador GA800 sigue manteniendo los métodos de control para motores de imanes permanentes, que es lazo abierto, lazo cerrado y avanzado para motores de imanes permanentes. Y aparte de eso viene un nuevo método de control, que es el lazo abierto para motores de reluctancia sincrónica. Entonces, para el cambio del método de control, pues venimos a menú, parámetros de inicialización en la A, inicialización, y busco el parámetro A102. Ahí verifico que de fábrica viene en control BF, y con la flecha arriba o abajo me puedo mover por los diferentes métodos de control. Listo. Listo. También es posible, mediante el parámetro A106, seleccionar el tipo de aplicación o algunas aplicaciones que ya vienen incluidas dentro del variador, como son, por ejemplo, para ventiladores, para bandas transportadoras,
para ventiladores y bombas de agua, bandas transportadoras, extractor y compresores. Cuando yo selecciono estas opciones, el variador me modifica otros parámetros, como por ejemplo la curva BF, rampas de aceleración o rampas de parada y protecciones de motor. Aquí también tiene la opción de seleccionar propósito general, que podríamos arrancar cualquier tipo de aplicación o de motor. Como mencionaba, se pueden encontrar ventiladores, bandas transportadoras, ascensores, malacates, puentegrúas y demás aplicaciones o funciones que se les ocurra. Aparte de eso tenemos, o dentro de la programación, vienen parámetros que me permiten modificar rampas de aceleración, desaceleración, métodos de parada, si necesitamos que pare por inercia, por rampa, por inyección de C. Podemos configurar frecuencia portadora, ciclo de trabajo, que podría ser ciclo normal o ciclo pesado. Grupos de parámetros para configurar entradas y salidas digitales, lo mismo pasa con las análogas. Aparte de esto, el variador GA800 trae una nueva función que son entradas virtuales, donde yo puedo, sin necesidad de cablear una entrada o realimentar, una salida digital con una entrada digital, puedo configurar un temporizador, o puedo configurar o realizar un PID en el mismo variador, que por ejemplo me detecte la corriente de salida, a realimentar esa señal mediante una entrada análoga. Entonces ya internamente con esta nueva función se puede realizar un control por corriente o por torque sin necesidad de realimentar la señal. También tenemos protecciones por ejemplo, sobrecarga de motor, sobrecarga de variador, funciones de pérdida de fase en la entrada, pérdida de fase a la salida, falla a tierra. El variador trae, aparte del Drive Wizard que mencioné anteriormente, también trae o viene otro software con el cual podemos modificar la estructura interna del control del variador y diseñar un software similar a un PLC, donde podemos realizar funciones específicas, ya sea que lo requiera la aplicación o que lo requiera el cliente. Este software se llama DriveWorks. Tenemos un grupo de monitoreo donde vamos a encontrar en los U1 monitores de variables de salida y monitores de estado, donde podemos verificar el estado de las entradas digitales, análogas, lo mismo para las salidas análogas y digitales. Vamos a tener un grupo en los U2 que es el rastreo de fallas, donde vamos a poder verificar la última falla con el registro de variables eléctricas que ocurrieron durante la falla. Por ejemplo, frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje en el bus DC, voltaje de salida. Tenemos otro grupo que es el U3, donde vamos a poder verificar las 10 últimas fallas con hora run o con la hora en que ocurrió la falla. U4, que son monitores de mantenimiento. Estos monitores nos van a mostrar en porcentaje o en horas el tiempo de vida útil de algunos componentes, como por ejemplo condensadores, IGBTs, ventiladores.
Estos porcentajes son configurables en un grupo de parámetros que son los O4. Vamos a tener otro grupo de monitores que son los U5 para el PID, U6 que son monitores como ya específicos, y los U8 que son para la función DriveWorks. Este variador GA800 tiene la posibilidad de visualizar un monitor en análogo, en la pantalla, visualizarlo como de forma análoga, y también la posibilidad de visualizar 3 monitores en barra de estado. Entonces el variador nos va a permitir también visualizar en esta pantalla 3 variables. Esas son configurables dependiendo a la necesidad. Entonces vamos a cambiar alguna ingresando acá por menú, monitor, personalizar, monitor, gráfica de barras, le doy setup, ajustar monitor 1, entonces él está ahí como 101, que corresponde a la frecuencia de salida, entonces vamos a cambiarlo, enter, vamos a cambiarlo por ejemplo a voltaje en el bus DC, enter, y podemos seguir configurando los otros dos, enter, configurémosle otro valor, potencia puede ser, y con F1 nos devolvemos. Entonces ya aquí me va a aparecer voltaje en el bus DC y me aparece el valor, me aparece la potencia en 0 porque en el momento no está energizado. Cuando lo energice ya ahí me va a empezar a mostrar un valor. Este sí lo dejamos como estaba, en corriente de salida. Aparte de eso vamos a poder configurar un monitor como monitor análogo. Vamos al menú, monitor, medidor análogo, me pierdo ahí, aquí setup, y ajusto el monitor que quiera mirar. Aquí está como voltaje del bus DC, entonces cambiémoslo, vamos a dejarle corriente de salida, esa la podemos modificar, podemos ver la flecha cómo cambia dependiendo de la velocidad o la carga. Listo. Adicional a lo anteriormente mencionado con respecto a los protocolos de comunicación posibles en el variador, el GA800 trae una nueva función que es llamada Gateway. Entonces él nos va a permitir, por ejemplo, en empresas donde tengamos protocolos, un protocolo de comunicación, por ejemplo Modbus TCP/IP, que requiere de tarjeta opcional, entonces él nos va a permitir conectar 5 variadores entre sí con el protocolo RS o Modbus RS 485, pero va a haber un variador al que sí hay que colocarle la tarjeta Modbus TCP/IP, que es la que va a establecer comunicación con el resto de la red de la planta. Esta función va a permitir que el primer variador o en el que está esta tarjeta Modbus TCP/IP sea el maestro y los otros 4 sean esclavos, permitiendo así ahorrar 4 tarjetas y permitir visualizar mediante RS 485 estos 4 variadores.
Además trae el variador unas funciones de respaldo o funciones adicionales que ya el modelo anterior, el AMIL, las traía, pero que estas ya las va a hacer de una manera diferente. Por ejemplo, tiene una nueva opción que es el respaldo restaurar, que cumple la misma función que en los modelos anteriores en el parámetro O301, aunque este variador también trae la función para hacerla dirigiéndonos a este parámetro. Utilizando el parámetro O203, ahora se puede guardar hasta 4 programaciones. En el modelo anterior solo nos permitía guardar una programación. El parámetro O307 puede configurar tiempo de verificación de 10, 30, 60 minutos y hasta 12 horas. Esta es una función que él durante este tiempo lo que va a hacer es como un barrido de los cambios de parámetros y lo va a almacenar. Trae también la opción de autoajustes, recordando que este autoajuste o estos autoajustes dependen del motor que tenga y del método de control que tengamos. Para cada método de control van a haber una serie de autoajustes, por ejemplo, autoajustes rotacionales, estacionarios. Para el caso de los motores de imanes permanentes van a haber otra serie de autoajustes. Aparte de lo anteriormente mencionado, el variador también permite realizar arranques automáticos. Estos arranques se pueden realizar inhibiendo alguna de las fallas presentes y que se consideren graves. Ahora voy a explicar el procedimiento para comunicar el variador GA800 con el DriveWizard Industrial, aclarando que este software es el mismo de la versión anterior, únicamente realizando una actualización es posible comunicarlo con el GA800. Vamos a utilizar un cable USB en un extremo el USB convencional o el tipo A y en el otro extremo el mini USB tipo C. Entonces conecto en el variador y en el computador. Seguidamente abro el software, vengo al software. Okay. Y aquí en este icono que dice Drive Selection y ajustes de comunicación, voy y verifico el puerto en el que estoy conectado. Entonces, fíjense que aparece con 5. Presiono aquí Test y después conectar al variador en línea. Puedo leer parámetros. Ya él aquí me está diciendo que sí reconoció el variador, la versión del software, el método de control. Aquí ya me desplegó la programación y ya yo puedo verificar todos los grupos de parámetros. Si presiono aquí en constantes modificadas, voy a verificar los parámetros que previamente se han configurado. Tenemos la posibilidad de salvar, de guardar parámetros, de leer, de escribir, de graficar. Podríamos hacer aquí una breve demostración de cómo graficar. Pues aquí yo puedo seleccionar algunas variables. Aquí está frecuencia de salida, corriente de salida y voltaje de referencia. Presionamos aquí Start y él empieza a graficar. Seguidamente le doy arranque al variador para poder verificar o ver una gráfica. Y verificamos en el software que también aparezca la gráfica.
Bueno, esta fue nuestra capacitación básica del variador Yaskawa GA800. Espero haber cumplido con todas sus expectativas. Para más información, consulte nuestra página web o comuníquese con nuestras líneas telefónicas. Recuerden que también tenemos más información ingresando a la página Yaskawa en el icono del Solution Center.